por un proceso distinto, van a tener propiedades distintas por el hecho mismo de haber procesado con una forma distinta, ¿sí? Eso ocurre precisamente porque también es un factor importante. Ahora, si vemos la parte de la estructura, pues la estructura está conformada de varias cosas. Ya me acuerdo que ustedes me dijeron, una era obviamente la composición química, es decir, el tipo de enlace, el tipo de átomo que exista. Después de eso tenemos el tipo de enlace. Después de eso tenemos la estructura cristalina. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre estructura cristalina y tipo de enlace? Sí, a ver, Montserrat. Sí, está Montserrat. La estructura cristalina es la forma sólida por la que se ordenan los átomos y los núcleos. Y el enlace es, pues, cuando se juntan o se ceden los electrones. Ok, muy cerquita. A ver, Brian. Por lo que yo entendí, es que la estructura cristalina es más como a Ajá. nivel molecular y el enlace es a nivel atómico. Digamos que está más o menos están al mismo nivel, porque realmente el enlace digamos que es entre dos átomos. Y la estructura cristalina, pues digamos que es la unión entre dos átomos. Y de alguna manera también esa unión ocurre de forma tridimensional y adicionalmente se lleva a cabo en todo el volumen del material, ¿no? Sí, y en el caso de la estructura cristalina, pues también es un ordenamiento de los átomos. La diferencia es que una ocurre por orden de átomos y la otra ocurre por La unión. la unión, exactamente. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos esos dos factores. El siguiente factor es las fases, que por ahí discutíamos que qué cosa era una fase. Sí, entonces les decía yo que si ustedes ven una pieza de acero a nivel macro, lo ven una pieza completamente sólida. Si lo ven a nivel micro, ya empiezan a ver que está formado de granos pequeños. Cada uno de esos granos se llaman cristal o grano, ¿sí? Son pequeños cristales que forman Maestro, una pieza. Sí. me da una gran curiosidad saber específicamente qué significa un cristal o sea, dentro de ingeniería, ¿qué es un cristal? Porque Ah, ah, o sea, todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita, pues ya me hicieron entender que un cristal es otra cosa muy diferente a lo que yo creía. Así que me gustaría saber de su parte qué es un muy cristal. bien, muy bien. Generalmente cuando hablamos de cristal a veces nos viene luego a la mente lo que es un vidrio, ¿no? ¿Sí? Pero cuando hablamos Sí. de cristal, estamos hablando de materiales que tienen un ordenamiento atómico periódico. Es decir, que los átomos no están ordenados al azar, sino que tienen una posición específica dentro de la estructura del material. Y ese ordenamiento específico y digamos, posición específica está relacionado precisamente con distintas formas geométricas, ¿sí? La estructura básica geométrica más simple donde se ordenan los átomos es un cubo. ¿Dónde creen que se pueden acomodar los átomos? Se ordenan en las esquinas de cada de esos cubos. Y en algunas ocasiones se ordenan en la parte del centro del cubo y en otras se ordenan en las caras del cubo. Y eso implica que un material que tiene un ordenamiento con los átomos en las esquinas va a tener propiedades distintas de un material que tiene ordenamiento en las esquinas más un átomo en el centro. ¿Eso qué implica? Que finalmente cuando ese cubo yo lo convierto a nivel, digamos, macro en el espacio, lo que voy a ver es un material completo, como, digamos, como sólido, pero que si yo voy bajando
la escala a nivel, como dice su compañero, es de micro, nano, y voy hasta el átomo. Lo que voy a ir viendo es precisamente los átomos. Por ejemplo, creo que alguien ya de sus compañeros hizo los resúmenes, no me acuerdo si fue, ¿quién fue? ¿Alguien me acuerda quién lo hizo? Que ya vio su resumen, ya vio sus videos. ¿Quién fue? Profe, yo ya vi 3 videos y ya hice 3 resúmenes. Ah, ok. ¿Llegó al de la estructura? Mm, ¿No se acuerda? creo que sí. Sí. Sí, creo que sí, pero lo hacía como de forma muy general. Todavía no vi como algo muy específico. Muy bien. Entonces, ahí cuando vayan viendo sus videos van a ver que esas estructuras geométricas en donde están acomodados los átomos, pues a nivel macro van a tener un acomodo en todo el volumen de la pieza. Y si ese arreglo no se interrumpe más que por las fronteras de la pieza, es decir, por la superficie de la pieza, a ese material se le dice que es un cristal. ¿Sí? ¿Qué significa cristal? Cristal es un material que tiene un ordenamiento periódico de átomos. Y ese ordenamiento periódico está en función de la forma geométrica que toma cada uno de ellos. Entonces les digo, puede haber cúbico, puede haber en forma de prismas hexagonales, puede haber en forma de cristales eh, no tan, no tan simétricos. Por ejemplo, hay una estructura que se llama Monoclínica. monoclínica, exactamente, ¿sí? Entonces, hay de varios, lo vamos a ver, de hecho, un poquito más adelante aquí en la unidad, vamos a ver la definición de cristal y de monocristal y de policristal. Un monocristal es un cristal simple, como les digo, que el límite son sus fronteras. Un policristal es un material, como les digo, el acero, que está hecho de varios granos y cada grano es un cristal pequeño a nivel micro, ¿sí? No sé si respondí más o menos, si no, no se preocupe, un poquito más adelante vamos a clarificar. Gracias, maestro. ¿Sí? Bueno, entonces las fases presentes, que les digo corresponden, ¿se acuerdan de sus conceptos de preparatoria cuando definían qué era una fase? ¿Alguien se acuerda qué era una fase? Era como la división de algo, ¿no? Que se dividía. Uh-huh. Era más bien algo así. Era como, por ejemplo, ustedes tienen un vaso y lo tienen con agua. ¿Cuántas fases tengo aquí? O sea, primero, hay que hacer una diferenciación entre fase y estado de agregación molecular. ¿Cuál es el estado de agregación molecular aquí? Líquido. Muy bien. ¿Sí? ¿Cuántas fases tengo? Es decir, ¿cuántas sustancias tengo? Una sustancia. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, le agrego aceite. ¿Qué estado de agregación molecular tengo en este vaso de precipitado? Líquido. Líquido, ¿no? Tanto el aceite como el agua son líquidos. ¿Cuántas sustancias tengo? Dos. Dos sustancias, ¿sí? ¿Cuántas fases tengo? Dos fases, ¿sí? Ahora, ¿cómo defino que son dos fases? Porque cada sustancia o cada parte está fácilmente distinguible una de la otra, ¿sí? Es decir, el aceite se distingue fácilmente del agua, por eso es que puedo decir que tengo dos fases. Ahora voy acá. Tengo aquí agua y le agrego azúcar o sal, póngale sal. Déjale pongo sal, que es lo mismo, pero vamos a ponerle sal. ¿Sí? Disuelta.
¿Cuántas sustancias tengo? Dos. Dos sustancias. ¿Qué estado de agregación molecular tengo? Líquido. Ok. Líquido. Uno, el líquido. ¿Sí? ¿Cuántas fases tengo? Una. Una sola fase. ¿Por qué? Porque no se puede distinguir la sal del agua. ¿Ok? Ahora, tengo aquí agua. Esto y aquí lo tengo cerrado. Tengo agua, tengo hielo y tengo vapor de agua. ¿Cuántas sustancias tengo? Una. Una. Una sustancia. ¿Qué estados de agregación molecular tengo? Líquido, sólido y gaseoso. Sólido, Los tres. líquido y gas. ¿Cuántas fases tengo? 3. Tres Una. fases. No, tres. Tres. El vapor está muy bien definido y separado del agua, del hielo y del agua, lo mismo que el hielo. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de fase. Fase es una porción del sistema que yo puedo ver separada y que tiene propiedades distintas una de la otra. Por ejemplo, el aceite tiene tiene propiedades muy distintas del agua. Por eso es que digo que aquí tengo dos fases. ¿Sí? Acá en este caso tengo dos sustancias, pero no puedo verlas separadas porque están disueltas. ¿Sí? Entonces, Profe, sí, dígame. ¿cuál dijo que era la definición de fase? Fase es una porción del sistema que tiene propiedades, pónganle ahí el nombre, propiedades físicas, químicas y mecánicas, distintas de otras porciones que estén presentes ahí. Como les decía, como en este caso el aceite y el agua. Gracias. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos el concepto de fase. Ahora también la cantidad de cada fase pues va a generar que tenga propiedades distintas. En este caso acuérdense que estamos hablando ya de propiedades mecánicas. Ajá. Entonces cada fase va a tener propiedades distintas si yo cambio la cantidad. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, si yo tengo, vamos a ver, por ejemplo, ¿en qué sería? En eh, por ejemplo, en un material compuesto. Un material compuesto, por ejemplo, las, las tablas que son prefabricadas, esas que están hechas como de pedacitos, no sé si alguien las ha visto. ¿Cómo les llaman a esas tablas? Son de material. No se llama aglomerado o algo así. Exactamente, el aglomerado. ¿Sí? Y ese aglomerado pues está hecho de pequeñas, como partículas de madera, ¿no? Pegadas con una resina para que se queden unidas. ¿Qué pasaría si yo pongo, en lugar de partículas de madera, pusiera partículas de fibra de vidrio? Este material tendría unas propiedades distintas. Si yo pusiera 30% madera y pusiera 70% fibra de vidrio, este material tendría unas propiedades específicas, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de 30 yo pusiera 50 y 50? ¿Creen que cambiaría las propiedades de este material? Sí. ¿Sí? Entonces, eso implica que la cantidad de cada fase, y en este caso, como yo estoy viendo claramente que la madera es una fase y la fibra de vidrio es otra, pues me modifica las propiedades mecánicas del material. ¿Ok? ¿Qué otra cosa creen que modifique las propiedades? El tamaño de las fases. ¿No es lo mismo poner partículas muy pequeñitas a poner partículas grandes? Y eso también me va a modificar las propiedades mecánicas. ¿Qué otra cosa?
la distribución de la fase. ¿Qué significa distribución de la fase? Si está homogéneo en la pieza o no. ¿Qué tal si yo tengo toda la fibra de vidrio puesta en esta zona? Y lo demás es madera. Pues esta va a tener más las propiedades de la fibra de vidrio y esta va a tener más las propiedades de la madera. ¿Sí me van siguiendo? Que todo esto, vean la importancia que tiene la fase, las fases que están presentes, la cantidad, el tamaño y cómo están distribuidas dentro de la pieza. ¿Sí? Entonces, eso implica que deben de considerarse para evaluar las propiedades mecánicas. ¿Qué otra cosa? La forma de las fases, es decir, no es lo mismo poner las partículas en forma de esferas que en una forma de aguja o que en forma de lentejas. ¿Sí? Cuando yo cambio la forma, en realidad lo que estoy haciendo es modificar las propiedades mecánicas. Puedo también ponerlo en forma de cilindros, ¿sí? En forma de tubo, hay de varias maneras. Entonces, si yo modifico eso, voy a cambiar también las propiedades mecánicas. Por ejemplo, cuando ustedes, no sé si han visto últimamente que también hay materiales que dicen reforzados con nanotubos, reforzados con nanoesferas, reforzados con ¿qué sería? Con nanotubos, nanoesferas, y hay materiales que están compuestos de los dos, y cada uno tiene sus propiedades mecánicas distintas, ¿sí? Entonces, todo esto corresponde a la estructura. ¿Y qué es la estructura? Pues la manera en cómo se acomodan las fases, los átomos, dentro de un material. Eso es lo que vamos a llamar como estructura. Así que cuando ustedes escuchen hablar de estructura, están hablando de todo esto que está aquí, ¿sí? Desde el nivel micro o nano al nivel micro y al nivel macro, que ya corresponde precisamente a las propiedades mecánicas. ¿Ok? ¿Duda hasta acá? No, maestro. ¿Estamos bien? Muy bien. Y con el procesamiento, pues les decía que también es una forma de modificar las propiedades. ¿A qué me refiero con procesamiento? Pues debo de tener la forma que yo necesito. Debo de llevar a cabo un proceso de conformado para obtener la pieza final en su forma que me es útil. 2, también puedo elegir el proceso. Yo, por ejemplo, si necesito hacer una, ¿qué será? Por ejemplo, un cuchillo, por ejemplo. Voy a hacer un cuchillo, ¿sí? Un cuchillo lo puedo hacer fundido, es decir, llevo el metal hasta su punto de fusión y después lo pongo y lo vacío en un molde, ¿sí? Esa es una manera. ¿Qué otra manera? Puedo partir ya de una pieza y forjar, ¿sí? Otra es que puedo utilizar soldadura. En ambos casos estoy llegando a la forma de un cuchillo, ¿sí? Y me va a servir pues para cortar, eso es para lo que necesito un cuchillo, ¿no? Pero las propiedades mecánicas, y digamos que corresponde pues básicamente a la misma composición química y al mismo material. Sin embargo, el proceso por el cual yo lo siga, si es vaciado, forjado o soldado, me va a dar propiedades totalmente distintas, ¿sí? Entonces, todo eso influye también en las propiedades del material. ¿Por qué creen que estamos viendo toda esta parte? Porque finalmente a ustedes, ustedes son los que tienen que sugerir, como les había dicho, acuérdense, desde el tipo de material. Una vez que ustedes conozcan la aplicación, ustedes deben de definir el material que van a utilizar para cumplir con esa aplicación. ¿Y en base a qué? Pues lo van a elegir en base a sus propiedades físicas, químicas y mecánicas, ¿sí? ¿Y qué es lo que influye en esas propiedades físicas, químicas y mecánicas? Todo esto que estamos viendo acá.
Bueno, entonces hay varios tipos de procesamiento que puede ser, como les decía, por colada, puede ser por metalurgia de polvos, es decir, que en lugar de fundir el material, ustedes fabrican pequeñas partículas de polvo, las acomodan en un molde, luego las calientan y al momento de calentar, esta pieza toma la forma del molde que ustedes le pusieron. Y a esa parte de la metalurgia que estudia lo que le pasa a los polvos cuando los calientan, se le llama pulvimetalurgia. Y la otra ya habíamos hablado un poquito, que es la parte de tratamiento térmico, es decir, calentar el material a ciertas temperaturas y después enfriar de manera controlada para obtener las propiedades mecánicas que se requieren. ¿Sí? ¿Dudas hasta este momento? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, sigamos. Y todo esto finalmente, el procesamiento, la microestructura y las propiedades que se generan, pues es lo que nos va a dar la oportunidad de aplicar el material con un diseño óptimo. Con un diseño óptimo significa que cumple para lo que fue diseñado. Cumple para lo que, ese es un diseño óptimo. Además de que cumple para lo que fue diseñado, pues significa que cumple con los otros conceptos. ¿Se acuerdan aquellos conceptos que era seguridad, era costo, era, ¿qué otra cosa se acuerdan que era? Que sea compatible con los demás componentes, que yo pueda fabricarlo con las dimensiones correctas, que sea ecológico, todo eso significa que yo voy a poder tener un diseño óptimo, ¿sí? Entonces, cumple con la aplicación, obtengo las propiedades mecánicas y físicas que requiero, puedo llevarlo a cabo por un proceso que yo tengo y lo tengo disponible y lo tengo bien controlado, y al final de cuentas también el costo es efectivo. Todo esto en realidad va a corresponder a lo que va a ser su trabajo como ingenieros en materiales. Es decir, proporcionar un material con un diseño óptimo, ¿sí? Y bueno, y no olvidar esta parte, ¿no? Que es la parte ambiental, que ahora que es muy importante, ¿sí? Que hay que cumplir con las 3 R's: reciclar, reusar y reducir. Entonces, este es su trabajo: proporcionar un material con un diseño óptimo. ¿Qué significa un diseño óptimo? Que cumple para lo que se va a aplicar, que va a tener las propiedades físicas y mecánicas que me están pidiendo, que tengo yo un proceso ya bien, bien conocido y bien controlado para poder obtener el bien, y aparte el costo va a ser competitivo. Si cumplo con esto, estoy cumpliendo con mi trabajo. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Dudas hasta ese punto? Esa es la parte del diseño, es lo que esa es la razón por la cual nosotros estamos estudiando todo esto y ustedes van a estudiar una carrera. De hecho, esa es la base de su carrera: generar un producto óptimo, ¿sí? Y por óptimo ya dijimos de qué se trata. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Ninguna? No, profe, todo bien. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a entrar a la parte ya íntima del material, que corresponde precisamente a lo que veíamos ahí como estructura, ¿sí? Entonces, y vamos a ver ya cómo esa estructura se relaciona precisamente con lo que vimos al inicio, cuando definimos qué cosa era una propiedad mecánica. ¿Se acuerdan? A ver, ¿alguien me puede recordar qué era una propiedad mecánica? Brian, Oliver. Las propiedades mecánicas son parte del material como tal, o sea, del mismo movimiento. Por ejemplo, ahí dice que, por ejemplo, el módulo elástico es una propiedad mecánica, porque, pues por eso. Sí, dígame. ¿Ya? Sí, No ya. lo escucho. Ah, ok. Por ahí va, pero necesitamos ir un poquito más fino la definición. A ver, Luis Eduardo. Luis Eduardo. Creo que se le desconectó otra vez su micro. Casi siempre tiene problemas con eso. Ah, ok. Entonces, Jorge.
Las propiedades mecánicas son aquellas propiedades de los materiales que influyen cuando se hace un esfuerzo. Es el resultado de la fuerza y del comportamiento y de cómo reacciona un material. Miren, me surgió un inconveniente ahorita. Resulta que me van a venir a cambiar el internet y ya tengo aquí a la persona. ¿Qué les parece si continuamos el día de mañana? Les pido muchas disculpas por esto, pero No se preocupe. necesito atenderlo también para en ese momento empezar a darles también a ustedes una mejor Está bien, atención. profe, no hay problema. Ajá. Sí, está Entonces, los veo el día de mañana y en un ratito más les comparto el enlace, ¿sí? Para que puedan bajar el libro. Sí, gracias. Sí, profe, Sí, gracias. muchas Muy gracias. bien, cuídense mucho. Los Nos veo vemos. mañana. Igualmente. Entonces. Igualmente. Sí, Mañana. hasta luego. Bye. Hola, profe.